Muy buenas a todos, soy Enrique, el párroco de la parroquia San Bartolomé Apóstol de Agullén, y bueno, pues os doy la bienvenida a todos a estas charlas que estamos realizando en este medio tan peculiar, el YouTube. Pues bueno, estas charlas cuaresmales que llevan el título de La Cuaresma, vivir como bautizados. Pues bien, esta segunda charla se va a centrar pues principalmente en el tema del sacramento de la confesión. Ayer habíamos escuchado esa charla de Pablo en la que nos habló del bautismo, nos habló de esa vocación a la que está llamada el hombre de vivir como hijos, de vivir siendo hijos de Dios, no como, ¿no? Sino siendo verdaderamente hijos de Dios. Es la vocación más grande, más elevada que puede ser, a la que puede ser llamada cualquier criatura. Pues en ese ser hijos de Dios hay muchas cosas. La primera de ellas, un modo de vida que va a ir marcado por el amor. Un modo de vida que, si alguien tiene cualquier duda de en qué consiste ese modo de vida, solo tiene que mirar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios a imagen también suya, ¿no? Vivir para el amor, entregando la vida. Entonces, en nuestro bautismo se nos ha pedido este modo de vida. Y después también este bautismo, también nos decía Pablo, que tiene una meta, que es la vida eterna, la bienaventuranza. Pues a esto es a lo que nos ha llamado Dios en este sacramento precioso, en este sacramento inagotable, que es el bautismo. Ese sacramento que a lo mejor en nuestra vida ha pasado de una forma tan desapercibida, pero que, sin embargo, ha sido un antes y un después, ¿no? Pues bien, en este sentido, hoy vamos a continuar con la segunda charla, que se llama Recuperar la gracia perdida. Si hemos recibido una gracia sacramental, si hemos recibido ese regalo de ser hijos de Dios, ¿puede perderse? Pues esa es la pregunta, ¿puede perderse? Yo creo que la respuesta la sabemos ya todos, ¿no? La respuesta es que sí, sí que puede perderse, ¿no? Cuando uno no vive conforme a su vocación. Pues bien, lo primero de todo, sí que me gustaría invitaros a todos a que comencemos esta charla poniéndonos delante del Señor para que envíe su Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda, para que venga a iluminar nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo tenga siempre a ti como su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me vais a permitir que, aunque no me voy a ceñir de una forma estricta, me vais a permitir que lea como marco un pequeño pasaje de la Escritura. San Lucas, el evangelista, pues es conocido como el evangelista o el evangelista de la misericordia, precisamente porque es en su evangelio donde se nos narran pues tantas parábolas que dijo Jesús que muestran de cómo es su corazón, muestran esta imagen de la misericordia. Entre ellas, pues bueno, la del buen pastor, la de la moneda perdida. Pues bueno, a mí una de mis preferidas es la que vamos a leer a continuación, la del hijo pródigo. Pues bien, os invito a todos a escuchar y a ver qué nos quiere decir el Señor en su palabra. Del Evangelio según San Lucas. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre.
Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, escuchamos en este Evangelio pues lo que va a ser también un guión de nuestra charla, podríamos decir, pues esa realidad de pecado que tantas veces tiene presencia en nuestra vida, esa tentación de vivir para uno mismo, de vivir con otros criterios, pues esto nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo que podríamos comenzar primero de todo pues hablando de esa vocación a la que ha sido llamado el hombre, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, pues Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando le preguntan qué es lo principal, Jesús habla del amor. Y esto no nos tiene que sorprender, porque lo que nos está diciendo sobre todo es que el ser humano está hecho, está enraizado, está atravesado por esta palabra, por el amor. De hecho, otra forma también de verlo es cuando Dios creó al hombre, lo creó, como dice la Escritura, a imagen y semejanza suya. Y Dios también podríamos preguntarnos, vale, esto de imagen y semejanza, madre mía, no entiendo muy bien a mí qué me quieres decir. Si yo ahora digo a alguien, oye, que tú eres imagen y semejanza de Dios, pues te dirá, pues vale, ¿no? Pues a mí eso no me dice nada, ¿no? Pero ¿qué significa ese ser imagen y semejanza de Dios? Pues cuando vamos a la Escritura y vemos al apóstol San Juan, cuando habla de quien no ama, no ha conocido a Dios, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? Entonces, cuando San Juan hace esta afirmación de que Dios es amor, lo que está también diciendo es que si yo soy imagen y semejanza de Dios y Dios, su ser más profundo es amor, amor en mayúsculas, no alguien que ama, ¿no? No alguien bueno, no, es amor. Cuando yo soy imagen y semejanza del amor, significa que mi corazón está hecho para amar y ser amado. Y solo en esto encontrará su felicidad. Pues por eso nosotros en nuestra vida, cuando experimentamos que no vivimos conforme al amor, cuando en nuestra vida aparece el pecado, aparece el egoísmo, aparece pues vivir para uno mismo, es cuando se invierten aquí los valores, se invierten aquí las prioridades de nuestra vida. Si Jesús y Dios nos están diciendo que nuestro corazón, nuestra vida está hecha para amar y ser amado, y yo empiezo a amarme a mí mismo por encima de a Dios, por encima de los demás, si yo empiezo a vivir de forma egoísta, si yo empiezo a amar más las cosas, amar pues mi ropa, amar mis videojuegos, mi videoconsola, mi no sé qué, pues bueno, si empezamos a vivir así, pues lo que uno entra es en una
espiral de tristeza y entra sobre todo en una espiral de tristeza, en una espiral de sinsentido, en una espiral de sufrimiento. Pues aunque uno piense que está haciendo aquello que le hace feliz, aunque uno pueda pensar esto, pues en realidad muchas veces lo que experimenta en lo profundo de su corazón es una falta de sentido, una vaciedad, ¿no? Pues bien, ¿por qué viene entonces este sufrimiento? ¿Por qué cuando no vivimos para el amor sufrimos? Pues porque en nuestro corazón lo que se da es una ruptura. Cuando el pecado entra en nuestra vida, se da una ruptura con Dios en primer lugar. Con Dios, que es la fuente del amor, la fuente de la paz, la fuente de nuestra alegría, donde podemos sentirnos y sabernos profundamente amados. Y cuando uno no se sabe amado, cuando uno es incapaz de amar, cuando el amor se vuelve una moneda de cambio con los demás, cuando yo doy para que me amen, cuando no se vive desde la gratuidad, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es tristeza, lo que hay es falta de sentido. Y es una tristeza ver cómo mucha gente pues puede vivir así toda su vida, ¿no? Como en esta sociedad en la que vivimos, pues mucha gente pues vive así toda su vida, vive así con esta tristeza, vive así con esa falta de sentido, pues habiendo renunciado a la felicidad, habiendo renunciado a la plenitud, habiendo renunciado sobre todo a ser amados en gratuidad. Pues bien, ante esa búsqueda que tantas personas o también incluso nosotros llevamos de esa felicidad, de esa plenitud, pues experimentamos que muchas veces el sinsentido, que no llega, que las cosas que nos ofrecen este mundo, que parecen que por fin nos van a llenar, nos van a dar vida, pues parece que cuando por fin las alcanzamos, esa meta, ese proyecto, esa cosa para la que has ahorrado tanto, y cuando por fin la tienes dices, puf, y esto es todo, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Decía Jean-Paul Sartre, un filósofo humanista, que el hombre es pasión inútil. ¿Qué quiere decir pasión inútil? Quiere decir que el hombre es un conjunto de pulsiones, de emociones, de preguntas, ¿no? Que van encaminadas hacia la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la plenitud. Es un ser sediento de algo más. Pero ¿por qué decía inútil? Decía que es pasión inútil, pues porque en realidad ese sentido y esa felicidad pues no se va a alcanzar nunca, ¿no? Entonces esa es una frase terrible, ¿no? Pues vivir al hombre como un ser necesitado de sentido, un ser que busca algo más, pero que por mucho que lo desee nunca lo encontrará. Pues bien, así podríamos acabar, ¿no? Muchos viven así su vida, pues, ¿no? Pues de momento en todo esto que he dicho hemos visto hasta dónde puede llegar el pecado en nuestra vida, hasta sumirnos en la tristeza, en la falta de sentido. Pues bien, ¿acaba todo esto aquí? ¿Nosotros estamos llamados a vivir en el pecado? Pues no, estamos llamados a la vida, estamos llamados a volver a Dios. Hemos escuchado en esta parábola cuando el hombre, cuando nuestro egoísmo pues tiene un momento de lucidez, pues a veces por medio del sufrimiento, como era para este hijo, ese tiempo de pasar hambre, ese tiempo de haberse quedado sin nada, pues en medio de esta situación tiene un momento de lucidez y piensa, volveré a Dios, volveré a mi Padre, ¿no? En definitiva, volveré a Dios, ¿no? Pues esto es lo que también estamos nosotros llamados a hacer. Nosotros, cuando hemos perdido esa gracia bautismal, cuando hemos perdido ese ser hijos de Dios, cuando no hemos vivido conforme a ello, ¿a qué estamos llamados? ¿A quedarnos ahí o a volver? Estamos llamados a volver a ponernos en camino, ¿no? Y es precioso cómo se manifiesta Dios ante ese volver. Cuando nosotros acudimos a Dios después de nuestro egoísmo, después de nuestro pecado, pues podríamos pensar que según la lógica de este mundo, que Dios nos diría, aparta de mi vista, no sé cómo se te ocurre volver, ¿no? No vuelvas por aquí, ¿no? Podríamos pensar eso, ¿no? Es lo que en el mundo haríamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos metido la pata, queremos pedirle perdón a alguien y vamos con miedo, ¿no? Porque tenemos miedo al rechazo, miedo a que nos digan que no, miedo a que reaccionen así exactamente como acabo de hacer ahora, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre volver después de lo que me has hecho? Pues Dios no reacciona así, sino que es precioso ver esta parábola
¿Y qué hace Dios cuando ve a su hijo ¿por qué digo Dios? ¿Qué hace el padre cuando ve a su hijo por el camino a lo lejos, que está volviendo? Pues sale corriendo a su encuentro. Esto, para la mentalidad judía, perdonad que haga referencia ahora a este texto, ¿no? Era algo escandaloso. Un anciano corriendo era algo digno de vergüenza. Un anciano era una persona venerable. Y un anciano corriendo, pues era algo vergonzoso, ¿no? Pues este padre no tiene miramiento, no tiene ninguna vergüenza, ¿no? Sale corriendo al encuentro de su hijo. Así es Dios con nosotros, ¿no? Cuando nosotros hemos experimentado esta vaciedad de sentido, este sufrimiento, este vivir para nosotros mismos, esta ruptura interior, y tú le pides, deseas en tu corazón volver a Dios, el cielo se abre. El cielo se abre y Dios se vuelca contigo. Así es, ¿no? Dios lo que más desea es esto, ¿no? Que volvamos a Él. No desea hijos perfectos, desea, pues bueno, hijos que acuden a Él en medio de su dificultad, de su pecado, de su sufrimiento. Y el pecado, entonces, ¿cómo lo vive Dios? ¿Cómo se enfrenta Dios a nuestro pecado? Pues podríamos pensar, es verdad que no reacciona como he hecho antes, ¿no? Como he escenificado un poco antes. ¿Cómo se te ocurre volver? No reacciona así. Pero tampoco reacciona diciendo, mira, voy a hacer como que no ha pasado nada. Voy a mirar hacia otra parte y como tu pecado, mira, lo vamos a tapar, mira, ponte esto encima, así ya no lo vemos y vamos a hacer como que no ha ocurrido nada, ¿no? Porque en realidad, menuda tela, mira que eres malo, o mira que eres mala, ¿no? Pues podríamos también vivir nuestra vida cristiana pensando que Dios nos perdona así. Dios nos perdona como diciendo, mira, eres un trasto, eres un pecador, pero voy a hacer la vista gorda. Pues tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo vive Dios nuestro pecado? Pues Dios ve en nuestro pecado, ve en nuestra fragilidad la oportunidad de mostrar la gratuidad de su amor. Dios no nos ama a pesar de nuestros pecados. Dios nos ama con ellos. Así es Dios con nosotros, ¿no? Nos quiere amar en nuestra fragilidad. Te quiere amar en tu fragilidad, en tu pequeñez, en tu falta de amor, en tu decir quiero y no puedo, en tu decir me veo incoherente, quiero vivir de una forma, pero luego acabo viviendo otra. Así te quiere amar Dios, ¿no? Y en ese momento en el que ni tú mismo, pues muchas veces te puedes amar, ¿no? En ese momento en el que tú mismo crees que no mereces el perdón, ahí es cuando Dios se manifiesta grande, se manifiesta inmenso, ¿no? Y abraza, acoge, cubre de besos. Así es Dios, ¿no? Así es Dios. Pues, y de hecho, en ese sentido es en ese pecado es cuando más se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Cuando vemos ese amor de Dios en plenitud, cuando con esas 99 ovejas que nunca se han ido, o cuando una se pierde y se lo juega todo para encontrarla, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta ese amor? Cuando, pues bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero no voy a seguir, porque si no nos vamos a ir creo que un poco del tiempo, ¿no? Pues de lo que Dios ha hecho, de lo que era nuestra ruina, de lo que era nuestra destrucción, pues el lugar privilegiado donde amarnos. Bueno, pues esto sería la segunda parte de esta charla que estoy realizando. La primera, para recordar, ha sido la experiencia de pecado en nuestra vida, el sufrimiento. La segunda es esta que acabo de comentar, pues el volver a Dios y cómo Dios vive en nuestro pecado como posibilidad de mostrar su amor, ¿no? Como una oportunidad para mostrar cuánto nos ama. Y tercero, pues vivir el perdón como un acontecimiento pascual. Pues, ¿qué significa como un acontecimiento pascual? Como un acto de ser recreados, regenerados. La palabra misericordia, muchas veces la palabra misericordia habla de el amor a la miseria. De hecho, la palabra miser se refiere a miseria y cordia habla de corazón, es decir, poder amar la miseria. Sin embargo, esta palabra misericordia, que es
que se la atribuimos a Dios, también, pues bueno, si dicen los estudiosos de la Biblia, que yo no me considero ningún estudioso de la Biblia, ¿no? Pero dicen los teólogos que esta palabra misericordia, cuando se acude al texto en hebreo, no es exactamente misericordia. Aparece otra palabra que, bueno, lo tengo aquí apuntada, se llama rajamín, que esa palabra rajamín no hace referencia al corazón. Nosotros en la traducción, pues como no tenemos una palabra para traducir rajamín, pues lo han traducido como misericordia. Pero la palabra rajamín hace referencia, permitidme esto, ¿no? Pero hace referencia está vinculado al útero de la mujer. ¿Y esto qué es lo que intenta decirnos? Que tiene capacidad de generar vida. Es decir, el perdón de Dios tiene capacidad de recrearnos. No estoy diciendo de limpiarnos, no estoy diciendo de que sí, Dios tiene capacidad de amar nuestro pecado. Es que no solo nos perdona, sino que además nos regenera. La misericordia de Dios, pues, es una misericordia que nos crea de nuevo. Cuando y yo, bueno, voy a volver a hacer referencia a nuestra experiencia. Cuando hemos tenido experiencia profunda de amor gratuito, experiencia profunda de perdón, hemos tenido también experiencia de esto. Nuestra vida se ha llenado de una alegría o de una forma de vivir que es totalmente nueva. Es como si hubiésemos sido recreados, hubiésemos sido regenerados. Pues esta es la capacidad que Dios tiene cuando nos perdona, ¿no? Dios te quiere recrear con su perdón. Dios te quiere regenerarte, ¿no? Verdaderamente. No solo quiere, pues, quitarte tus manchitas y ya está, y que vuelvas como antes, ¿no? Sino te vuelve a dar la vida. Esta capacidad de dar la vida es la palabra rajamín, ¿no? Después es verdad que en la escritura se ha empezado a traducir como entrañas de misericordia. Ya no solo la palabra misericordia, sino utilizan esta palabra, ¿no? Entrañas de misericordia, para hacer referencia a esta capacidad de perdón, de dar vida. Ese es el acontecimiento pascual que también viviremos. El perdón en mayúsculas es la cruz de Cristo. Ese es el perdón en mayúsculas. La pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque en esa pasión, muerte y resurrección, Jesucristo ha cargado no solo con algunos pecados, ha cargado con los pecados de toda la humanidad, en ese leño. Entonces, Él, con su obediencia al Padre, Él con su entrega como sacrificio por el perdón de los pecados, lo escuchamos en cada Eucaristía, pues ha entregado su vida como un sumo sacerdote, han derramado su sangre para el perdón de los pecados. Pues bien, este es el mayor gesto de amor de la historia. Jesucristo, su acontecimiento, el misterio pascual. Este es el mayor acto de amor. Y Él, Jesucristo, ha pasado a ser, pues, el nuevo árbol de la vida. Es decir, en ese Edén, en ese paraíso, donde en medio estaba el árbol de la vida y que sirvió para nuestra condenación, pues Jesucristo, alzado en la cruz, es el nuevo árbol de vida, donde si nosotros participamos de Él, tenemos vida nueva. Somos perdonados, somos no solo perdonados, sino recreados, regenerados. Pues bien, pues yo quería invitaros a todos a que hagamos experiencia de este perdón en nuestra vida, de esta experiencia de sentirnos amados infinitamente por Dios, de esa experiencia de descubrir el amor de Dios. Pues bien, por último, y ya para concluir, en estas circunstancias que estamos viviendo con tanto esto de coronavirus, podría hacer un pequeño añadido, ¿no? que sale un poco de este esquema que tenía mi charla, que es un poco un anexo, que sería el perdón en tiempos de coronavirus. Pues bien, en tiempos de coronavirus, ¿cómo puedo yo tener esta experiencia de perdón? Vosotros que me estáis siguiendo desde vuestras casas, y también, pues supongo que estaréis pensando, yo quiero tener esta experiencia de perdón, yo quiero tener esta experiencia de misericordia, pero es que ahora no podemos acudir a la confesión, ¿no?
¿Cómo puedo tener esta experiencia de perdón, esta experiencia de misericordia en este tiempo? Pues bien, pues si bien no podemos acudir a la confesión, no podemos acudir al sacramento, porque en este tiempo de confinamiento pues es algo muy complicado y pues bueno, con esto que se nos ha pedido es difícil, pues ¿cómo podemos vivirlo? Pues si es verdad que no sacramentalmente, existe otra posibilidad que el Catecismo de la Iglesia ofrece, también para circunstancias, para ocasiones en las que uno no puede confesarse o no hay un sacerdote con el que confesarse. ¿Cómo se llama eso? Se llama hacer un acto de contrición perfecta. Si para la confesión los requisitos son 5, para la confesión sacramental los requisitos son 5, que son el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda y los dos últimos, la confesión con el sacerdote y quinto, cumplir la penitencia, en el acto de contrición perfecta únicamente podríamos realizar 3 de ellos, ya que la confesión con el sacerdote no es posible y cumplir la penitencia tampoco. Estos 3 serían ¿cómo puedes vivir la penitencia, cómo puedes vivir el perdón desde tu casa hoy? Pues con esto, ¿no? Con esto de hacer un acto de contrición perfecta, pues haz un examen de conciencia. Pues examina tu vida, ¿no? Pon tu vida delante del Señor, que te ha llamado para el amor, que te ha llamado para la vida, y pregúntate, déjate preguntar, ¿estoy viviendo conforme a mi vocación? ¿Estoy viviendo conforme al amor? ¿En qué cosas no he amado? ¿En qué cosas podría haber amado más? ¿Cómo ha sido mi relación con el prójimo? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? ¿Cómo ha sido mi relación conmigo mismo? ¿Me quiero como soy, con mis defectos? ¿Tengo paciencia con mis fallos? ¿Tengo paciencia con el prójimo, con sus defectos, con sus fallos? ¿Cómo veo a Dios? ¿Me acuerdo de Él? ¿Le tengo presente en mi vida? Bueno, examen de conciencia. Segundo, en todas aquellas cosas que vemos que en nuestra vida no hemos actuado conforme al amor, pues dolor de los pecados. Que verdaderamente uno desee no haber actuado así, ¿no? Y que tenga, pues, pesar. Y tercero, que sería este propósito de enmienda, no pedir perdón solo de boca, sino que si en tus manos está deshacer el mal que hayamos podido cometer, pues hacerlo, ¿no? Estas serían las 3 cosas que habría que hacer en un acto de contrición perfecta. Y entrando un poco más en materia, un acto de contrición, ¿qué es? Pues es sencillamente ponerse delante de Dios, ponerse delante suyo, reconociendo los propios pecados, pidiendo perdón profundamente por ellos, proponiendo no volver a pecar más. Tiene que haber este deseo, no volver a pecar más, deseo no volver a pecar más. Y cuarto, ir tan pronto sea posible a un sacerdote. Es decir, si bien esos 3 primeros se pueden dar, esos 3 primeros, el cuarto y el quinto, que era acudir a un sacerdote y cumplir la penitencia, no se pueden dar, pero se sustituyen porque por una promesa que tú haces delante del Señor. Y tú dices, tan pronto sea posible, quiero confesarme. Pues bien, esto es un acto de contrición perfecta. Hay diversas fórmulas, pero yo creo que la más conocida y la que seguramente los que me estaréis viendo ya conoceréis es la siguiente, ¿no? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque puedo condenarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Bien, si tú hoy te sientes cargado de pecados, si tú hoy te sientes que necesitas esta gracia de poder volver a la vida, pues te invito a que hagas esto, ¿no? A que busques un momento que sea para ti sagrado, que puedas hablar de solo a solo con el Señor y que puedas abrir tu corazón de par en par, pues, y decirle, así está mi corazón, pero quiero recibir tu gracia, quiero recibir tu amor, quiero tener paz. Dame tu paz, ¿no? La misma paz que recibes en la confesión, pues el Señor te la puede dar hoy si tú haces esto, ¿no? Si tú haces esto en tu corazón, ¿no? Si te dejas perdonar. Y cuando tú haces un acto de contrición perfecta, significa que le estoy pidiendo solo perdón a Dios o Dios me perdona. No, Dios te perdona, igual que te perdona en la confesión, porque tú no te estás confesando porque no quieras, tú no te estás confesando porque aun queriendo no puedes,
Por lo tanto, en el mismo momento en el que tú haces este acto de contrición a Dios, Dios perdona tus pecados. Pues bien, espero no haber sido demasiado extenso, ¿no?, en mi exposición. Sencillamente invitaros a todos a que en medio de estas dificultades que estamos viviendo en este tiempo de coronavirus, pues que podamos reflexionar cómo es ese perdón de Dios, que es un perdón que nos devuelve a la gracia del bautismo, un perdón que nos regenera, que nos recrea, que nos da nueva vida, no nos da cualquier cosa, no mira hacia otro lado, sino que es que Dios te abraza, te cubre de besos, te ama profundamente. Déjate amar, déjate querer, déjate perdonar, recibe ese abrazo que solo Dios te puede dar, y ya que no se puede por medio de la confesión sacramental o es difícil en este tiempo, pues vive este acto de contrición delante de Dios, ¿no? Pues pídele perdón profundamente por tus pecados, dile, expresa, ¿no?, ese deseo que tienes profundamente de tan pronto sea posible confesarte y cumplir la penitencia, pero que sobre todo que ese deseo que tienes de vivir en gracia de Dios. Pues bueno, espero que todo esto os haya servido y bueno, con esto acabamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.